Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a esta séptima sesión. em, la última sesión a mi cargo de este seminario es de Sociología de América Latina. Las sesiones que nos quedan, como estaba propuesto en el plan de trabajo, van a estar a cargo de Federico Gobato, y las últimas dos vamos a estar trabajando los dos juntos. Vamos a intentar ver hoy, eh, repasar un poco la cuestión del desarrollo, pero pensada ya más en espacios territoriales más acotados, y cómo se relaciona, cómo podemos vincular la noción de desarrollo con calidad de vida. Para ello les preparé un Power, a ver si logro compartirlo. Eh, segundo. Lo tenemos. Eh, Como les decía, preparé una presentación donde vamos a trabajar, bueno, varios textos, pero en principio, si tuvieran que elegir uno, me parece que el más importante, el más relevante, es el de Alba Alejo, Dinámicas de Inserción Territorial de la Agricultura Pampeana de Emergencias del Agrobusiness. Es el más viejo, el más antiguo de los tres. Es un texto que ya tiene 10 años, pero es un texto que va convirtiéndose en un clásico. Y les voy a dejar al final este Power, esta presentación, porque ah, saqué cosas, como siempre, de algunos textos que no están en la Biblia obligatoria, en secundaria, y, y les dejo también una lista de, de posibles textos para consultar en caso de que alguno esté interesado en profundizar más en estas cuestiones. A modo de repaso muy sucinto, vamos a pensar en modos de apropiación y modos de producción. Unos tienen, los últimos, los modos de producción, tienen que ver con los modos de organizar la producción y la economía en una sociedad. Desde Marx son relaciones que establecen las distintas clases sociales de manera involuntaria. Y los modos de apropiación refiere a las diferentes formas de organizar la apropiación de los recursos naturales. Udinas, en un texto que ya hemos trabajado, dice que debe abordarse multidimensionalmente el análisis de los modos de apropiación. Ahí les listo algunas o casi todas las dimensiones que propone Gudinas para analizar los modos de apropiación. Es importante tener en cuenta que considerar, dice Gudinas, y coincido con él, lo ambiental como un límite de la expansión infinita presupuesta en el desarrollo capitalista o en los modos de producción y organización capitalista. Un concepto que pasamos rápido, que les prometí que íbamos a ver más, es el concepto de acumulación por dispersión, un concepto acuñado por Harvey, un cita contemporáneo, que refiere a la utilización de formas de acumulación originarias, a la permanencia de formas de acumulación originaria para conservar el sistema capitalista aún en la actualidad. Dice que el capitalismo internaliza permanentemente prácticas canibalísticas, depredadoras, respecto al ambiente, y que a veces es difícil determinar dentro de las violencias políticas y las disputas de poder, cómo se van dando estas prácticas. Esto es una idea que también, de algún modo, no exactamente expresada así, pero la dificultad de encontrar en la cotidianidad estas
dinámicas depredadoras de lo ambiental. eh, es algo que también nombra Saskia Sass, una autora que ya hemos visto. Bueno, esto se los voy a dejar, no voy a perder tiempo ahora. Pensando en Latinoamérica en general, y ahí vamos a traer unos ejemplos de la Pampa bonaerense, que es lo que yo trabajo en particular sobre el final. eh, Aparecen a fines de la década del 90, o se convierten en hegemónicos a fines de la década del 90, nuevos modos de apropiarse de los recursos naturales, eh, más o menos en toda Latinoamérica. Hay, por supuesto, muchas excepciones, y que tienen que ver con el modo de producción capitalista, pero son distintos modelos de apropiación y distinto modo de organizar dentro del capitalismo las formas de producir en el agro, no los modos de producción, que es el agronegocio o el agrobusiness. Eh, una de las características de este modelo, una de las consecuencias de este modelo, es la extinción del mundo campesino. El campesino rápido, por definición, es un sujeto social con pervivencia en el sistema capitalista, pero con una racionalidad no capitalista y con características vinculares a los medios de producción no capitalistas. ¿Sí? El campesino concentra en una sola figura la propiedad de la tierra, los medios de producción y la mano de obra. Produce básicamente para autoconsumo y vende el exceso en el mercado, lo que sería un circuito mercantil simple, pensado eh, desde la visión marxista macroeconómica. Es parecido a la figura del farmer o del chacarero, pero con una diferencia sustantiva. El chacarero sí tiene una racionalidad capitalista. El chacarero sí intenta producir para el mercado, insertarse en un mercado y busca la acumulación. El campesino tiene otra racionalidad. No me puedo extender en esto, sería un poco plomo, pero le sugiero a aquellos que les interese mucha biografía, entre ellos el clásico de Chayanov, y después, bueno, hay muchísimos más modernos, digo, pero el hallazgo de Chayanov, la sorpresa del campesinado ruso, me parece que es un clásico interesante de revisar. Entonces les decía, desde el principio de este siglo, fines del siglo pasado, el modelo hegemónico de producción a nivel mundial, para lo que es eh, agricultura y ganadería y bienes primarios, más que agricultura y ganadería, pero centrarlo un poco más, es el agronegocios. Es un modelo que produce cambios cualitativos, que se basa básicamente en cuatro pilares. Uno de ellos es el tecnológico, el otro es el financiero, el otro es el organizacional, y es un modelo que produce grandes transformaciones a nivel territorial con lógicas extractivas eh, muy dinámicas, obedeciendo a objetivos de realización del capital financiero. Eh, el lugar donde se produce es como casi anecdótico, no se produce esencialmente con recursos locales, solo accidentalmente. Lo producido es extraído y de una manera muy pura el motivo de la producción es la realización de la renta. Hay un concepto que aporta mucho para el encuentro de hoy, que es el de pacto territorial. Es un concepto acuñado por un geógrafo que me gusta mucho, muy interesante, que es Cristóbal Badalejo, un francés argentino. El pacto territorial es un concepto que implica o que se define como un conjunto coherente y estable de arreglos institucionales que contribuyen a establecer modos particulares de vínculos en un agroterritorio, perdón, en un territorio, en un territorio,
en un momento histórico particular. Bueno, acá pueden leer bien la definición o leerla en el segundo de los textos que les marqué de Alba Alejo para ver para la sesión de hoy. Alba Alejo propone, para pensar el caso argentino, en realidad las pampas argentinas, cuatro modelos sí, cuatro pactos territoriales, eh, el pacto territorial colonial, no me voy a detener en él, pero lo pueden ver, les voy a dejar la presentación, el pacto territorial agrario, que es el que sigue históricamente al pacto colonial, el pacto territorial agropecuario, que nace, tiene sus inicios a mitad del siglo XX, y la nueva mundialización o el último pacto territorial, eh, que es el pacto vinculado al agronegocio. Es un pacto que aparece a fines de la década del 90, que implica nuevos operadores en la comercialización y en la producción, implica una tercera revolución verde, pensemos que es donde, cuando desembarca eh, la transgenia, básicamente, o básicamente no, primero la soja resistente al glifosato. Se concentran mucho las explotaciones, pero no siempre y no necesariamente. Esto es un debate que sigue vigente si la concentración también es de la propiedad de la tierra, pero lo que no hay duda es que es del uso de la tierra, una concentración muy grande del usufructo de la tierra, y aparecen nuevos sujetos agrarios que son los empresarios innovadores. Nuevos sujetos que implican no solo nuevos vínculos con los medios de producción, sino nuevas racionalidades en función de esa producción. El empresario innovador es un sujeto que tiene a cargo la producción general, pero que no es propietario más allá de su dinero, y a veces ni siquiera propietario de su dinero. Son sujetos que se ven como pioneros en un oficio reinventado y que con frecuencia se autoperciben como líderes sociales, como responsables de la construcción y refundación de un nuevo orden social. Cuando uno los ve desde adentro, son más complejos, son muy interesantes. No es lo mismo que las críticas o las descripciones que se les hace desde afuera a estos sujetos. Y son sujetos que a menudo, a diferencia de las oligarquías clásicas de América Latina, en el caso de los estancieros, en la pampa húmeda argentina, no están permanentemente reclamándole al Estado ayuda, sino que a veces, siempre digo, pero inclusive a veces auto, o sea, pretenden autosuplir el rol del Estado eh, con lógicas y valores propios. Este empresario innovador tiene un débil arraigo en la sociabilidad local. Muchas veces no solo vive ahí, sino que aparte tampoco vende ahí, tampoco compra ahí, pero es responsable de gran parte de los territorios de la localidad. Inclusive la demanda de mano de obra con frecuencia tampoco es de la localidad. Eh, estoy pensando en los grandes empresarios contratistas de siembra, pulverización y cosecha, que a veces viajan cientos de kilómetros para ir a trabajar a otros territorios. Entonces, quienes viven a veces en la localidad quedan como totalmente desplazados de lo que es la producción local, y vamos a ver unas filminas de un estudio de caso final. Toman distancia ideológica tanto de los chacareros como de los estancieros y se colocan
sobre una dicotomía agroindustria y piensan la producción y el mundo como una red y lo ven esto como algo virtuoso y positivo. Traigo una reflexión de otro sociólogo, Richard Sennett, americano. Él dice que la fortaleza de la red está en la debilidad de los nodos. Y el nodo es cada uno de las personas, de los empresarios, de los sujetos productivos que integramos o que integran la red. ¿Sí? Este pacto territorial, el que le corresponde al agronegocios, es, puede ser representado mediante un esquema donde la producción en forma de red se vincula a una arteria de comunicación, que son las rutas, en algunos casos ríos, para llegar a puertos internacionales y ser exportada. Lo agrícola tiende a despegarse en este nuevo pacto de lo rural. Lo rural tiene que ver con una cuestión demográfica y lo agrícola tiene que ver con una cuestión, lo agrícola o lo agropecuario tiene que ver con una cuestión productiva. Eh, Hay un debate muy fuerte que reproduce la lógica y la dinámica de Grieta, donde tenemos un bando, por llamarlo de alguna manera, a favor de los agronegocios y un colectivo en contra de los agronegocios. A favor de los agronegocios tenemos eh, representantes de instituciones agropecuarias, básicamente los que representan a lo que podemos llamar los ganadores, modelo, en el caso de Argentina, Sociedad Rural, CRA, ACREA, APRESID, y fíjense que quienes han traccionado esto son instituciones con origen técnico más que político y sindical, que después han traccionado a Sociedad Rural y ACRA. Tenemos algunos representantes del mundo académico, Roberto Bizán, por ejemplo, y básicamente medios de comunicación hegemónicos que publican, aparte de los suplementos clásicos vinculados al agro, los suplementos semanales, otras revistas como Chacra, Supercampo, etcétera. Los argumentos que esgrimen, perdón, es que el agronegocio posibilita, eh, posibilita no, es la única posibilidad de multiplicar la productividad para alimentar una población mundial que se duplica más o menos cada 35 años. Eh, es un modelo eh, más amigable con el ambiente que el modelo anterior, porque eh, el glifosato y los agroquímicos que usa son menos nocivos que los que se usaban con la primera y la segunda revolución verde, y que de la mano de la siembra directa, que no da vuelta el suelo y utiliza eh, los desechos de los cultivos anteriores, lo que se llama barbecho químico, protege los suelos de la erosión. Y se defienden de la crítica, de la concentración, diciendo que en realidad no es que toman menos mano de obra, sino que toman mano de obra más especializada y por ahí no local, pero que demandan mano de obra eh, que antes no era demandada, por ejemplo, en informática, en transporte, en profesionales, tanto contables como de asistencia legal y asistencias a cultivos, etcétera, veterinarios, agrónomos, etcétera. En contra del modelo agronegocio, tenemos un grupo de intelectuales eh, que son a nivel volumen los más importantes en las esferas universitarias, eh, algunas asociaciones locales, eh,
de menor volumen, aquellos si los otros eran los ganadores, estos podríamos decir los resistentes y en algunos casos los perdedores del modelo, y algunos medios especializados, no hegemónicos y medios alternativos. Vamos a ver, bueno, ¿y qué dicen, no? ¿Quiénes están en contra del modelo? Bueno, que en realidad aumentan los casos de problemas sanitarios, que hay cáncer, que hay más asma, que, que las napas están cada vez más contaminadas, que de hecho ya casi no encontramos napas de agua sin contaminar, que están siempre contaminadas, están todas contaminadas de agroquímicos, que es un modelo que eh, extrae recursos naturales. Hay una concentración de la mano de obra, hay una concentración de la pobreza y una concentración en el uso de la tierra. Vamos a ver un estudio de caso. El estudio de caso estuvo a mi cargo. Es un estudio de caso hecho en Balcarce, con un relevamiento en dos localidades de Balcarce, la ciudad, que es la cabecera del partido, donde se concentra alrededor del 80% de la población del partido, un pueblo, San Agustín, donde se concentra el 5 o 6% de la población del partido, eh, y una muestra que pretendió ser representativa con un cálculo de 95% de confianza y más o menos 3,5 creo que era el error. En esa campaña, la campaña 18-19, el cálculo de las ganancias agregadas, que tengo tiempo de desarrollar metodológicamente, esto en algún lado está publicado, fueron de poco más de 96 millones de dólares del partido. Los sectores demandantes de mano de obra en el partido de Balcarce, el sector privado no agropecuario demandó el 45% de la mano de obra, el 11% eran desocupados, el 26% de la población económicamente activa estaba vinculada a la esfera estatal, municipalidad, policía, salud, educación, etc. Y el sector agropecuario considerado no productores, o no solamente productores, Eh, esto incluía contratistas de maquinaria agrícola, trabajadores en plantas de silo, transportistas, asalariados del sector agropecuario, propietarios del sector agropecuario y dueños y empleados de comercios directamente especializados al agro. Todo eso llegaba al 14% de la población económicamente activa. Si uno hiciese un cálculo, un ensayo, ¿sí? Desde ya que esto no es así, y distribuyésemos la ganancia que ese año dio el sector agropecuario entre todos los hogares de Balcarce, nos hubiera dado que ningún hogar estaba por abajo de la línea de pobreza. De hecho, estaban todos, o sea, si lo hubiera repartido eso de manera ecuánime, estaban todos casi el 50% por arriba de la línea de pobreza. Y piensen que no contaríamos lo que viene del sector estatal, lo que viene del sector privado no agropecuario, bueno, y el 4% que estaban vinculados a más de dos sectores. Veamos este cuadro. A pesar de eso, o sea, a pesar de que producía el sector agropecuario, el sector estatal, y había ingresos del sector privado no agropecuario, en el partido de Balcarce, entre pobres e indigentes, teníamos al 51% de los hogares. En San Agustín, que es un pueblito rural de no llega a 500 habitantes, el 71%, casi el 72% de los hogares eran pobres o indigentes. Y las mediciones del INDEC, del total nacional, en ese momento eran del 43,5% de los hogares, eran pobres
o indigentes. Fíjense entonces cómo cuanto más vinculado al agro, ya que hay muchas hipótesis, digo, esto no es concluyente, pero al menos es sugerente. Cuanto más vinculado al agro estaba la localidad, más pobreza e indigencia tenía. Acá probablemente haya un hallazgo sorpresivo. El sector agropecuario es el sector casi con mayor empleo formal. Estamos hablando de un agro vinculado a los agronegocios. No es fácil, ya que no es imposible, pero no es fácil el empleo, lo que se llama en Argentina el empleo en negro o el empleo o informal. El sector privado no agropecuario es el sector que mayor empleo informal registra, con el 32% de sus empleados. Esto es un test de bienestar subjetivo, que está estandarizado, que no lo puedo desarrollar ahora y sí que está publicado, que es un test poco sensible a las variaciones ambientales. Esto quiere decir que si esto se mueve un poquito, quiere decir que las variaciones ambientales son realmente muy grandes. Y fíjense que el sector agropecuario fue aquel sector donde mayor o peor nivel de bienestar subjetivo dio. ¿Sí? El 14, casi el 15% no tenían un nivel de bienestar subjetivo muy alto. ¿Sí? Solamente los desocupados tenían un bienestar subjetivo o un peor nivel de bienestar subjetivo que los empleados del sector agropecuario. Quienes mejores niveles de bienestar subjetivo tenían eran aquellos empleados en el sector estatal. Eh, Y acá tenemos, creo que es el último cuadro que tengo para empezar a pensar en calidad de vida, entonces en calidad de vida, es hogares que tenían al menos algún miembro vinculados al sector agropecuario. Eh, entre los hogares que tenían al menos un miembro, uno o más miembros vinculados al sector agropecuario, el 14,6% declaró que en los últimos 5 años había tenido al menos algún miembro de la familia diagnosticado con cáncer. En los hogares que no tenían ningún miembro vinculado al sector agropecuario, casi la mitad, apenas más de la mitad, el 8,2%, declaró que había algún miembro de la familia en los últimos 5 años diagnosticado con alguna enfermedad oncológica. Bueno, algunas sugerencias que son literarias, digo, pero para pensar algunas cuestiones vinculadas a los imaginarios, las ideologías, de los sujetos sociales del agro, eh, bibliografía un poco más académica para, para completar los temas. Bueno, me, me despido por hoy. Eh, Seguimos en contacto por el foro y nos veremos de nuevo en los últimos encuentros.